Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valentina Costa y hoy hablaremos del derecho y argumentación. La práctica del derecho consiste fundamentalmente en argumentar y a su vez dar una teoría de la argumentación jurídica que tiene por objeto la reflexión de las argumentaciones en los textos jurídicos. Esto tiene tres campos en los cuales se diferencian y se definen. La producción como primero del establecimiento de normas jurídicas. Esto se efectúa como consecuencia de la aparición de una problemática social que busca una solución total o parcial, dando ejemplo así de la penalización del aborto, de la eutanasia o del tráfico de estupefacientes. En el segundo campo aparece la aplicación de las normas jurídicas a la solución de los casos, y es aquí donde aparece como ente principal, como persona principal, el juez de carácter estricto o un órgano administrativo. En tercero aparece la dogmática jurídica, que es la dogmática es una actividad compleja en la que cabe distinguir esencialmente tres funciones. La primera, que es suministrar criterios para la producción del derecho en las diversas instancias en que tienen lugar. La segunda es suministrar criterios para la aplicación del derecho. Y la tercera, ordenar y sistematizar un sector del ordenamiento jurídico. Haciendo aquí un paréntesis de las teorías usuales de la argumentación jurídica, que ocupan también argumentaciones de desarrollo dogmático en cumplimiento a la segunda de estas funciones, es decir, al suministrar criterios para la aplicación del derecho. Como un ejemplo de esto aparecen los tribunales o los tipos de tribunales, que tienen que resolver casos abstractos. Esto es su decisión, que puede consistir simplemente en condenar a X a pagar cierta cantidad de dinero o en absolver a Y de determinado delito, sino también en decidir qué determinada ley se instauró para dicho proceso y el porqué de la instauración de dicho proceso, de dicha regulación a ese proceso. Y es aquí donde aparece el contexto de justificación, el cual es explicar y justificar, pues consiste en descubrir o enunciar una teoría que, según opinión, no es apto de un análisis de tipo lógico. Lo único que cabe aquí es mostrar cómo se genera el desarrollo de un conocimiento científico. Para esto aparece un ejemplo, el cual se puede describir cuáles son los móviles que llevaron al juez a dictar dicha resolución en el sentido indicado, lo que significaría explicar su conducta frente a dicho caso. Como etapa final, para desglosar y para dar a entender primordialmente esta etapa de justificar y explicar, es aquí donde entra una impresión inicial. Esto es, los prejuicios del juez o del jurado, que se pueden provenir tanto en condiciones situacionales como en situaciones existenciales. Como ejemplo de esto aparece la sensación del juez, emoción del juez, estado de ánimo, condición política, condición religiosa del dicho juez frente al caso que se le está exponiendo. La teoría de la argumentación jurídica tiene su origen en una serie de obras en los años 50. Aquí se muestra un gran rechazo hacia la lógica formal empleada para el análisis del razonamiento jurídico. Dentro de estas concepciones encontramos a Theodor Weiweg con su obra Topic and Jurisprudence, donde muestra una inclinación hacia el uso de la retórica y de la tópica para el método jurídico. También tenemos a von Grich con el ensayo de Ontologic, donde supone la aparición de la lógica dentro de las normas, dando así una construcción especial para el mundo del derecho, donde se gesta una contraposición entre la lógica y la retórica. Sin embargo, hay que destacar que una de las mayores influencias fue Theodor, debido a que desde sus inicios tuvo un gran protagonismo dentro de la construcción del common law. Por otro lado encontramos a Levy, quien plantea que el proceso del razonamiento jurídico tiene como
como base un esquema bastante simple, que se rige básicamente en reglas cambiantes y dinámicas que se reformulan en cada uno de los casos. Aquí el derecho se toma como un sistema abierto, el cual permite que el razonamiento jurídico no sea netamente deductivo, sino que consiste en un sistema circular, el cual va acoplándose a cada uno de los casos, construyéndose a medida de la comparación. Por ende, su sentido original cambia. La lógica jurídica podría decirse entonces que es una lógica particular, enraizada al proceso del desarrollo del derecho. Y el razonamiento jurídico consta entonces de una estructura que permite darle sentido a la ambigüedad. Y además también está en busca de comprobar las diferencias y semejanzas que se encuentran dentro de la sociedad y darle la trascendencia social que pues esta amerita. El desarrollo de la tópica dentro de la historia. Partimos de que la tópica es básicamente darle sentido a una cosa a través de múltiples ángulos. Aquí tenemos como punto inicial lo verosímil y el sentido común, y pasamos al tejido de silogismos para poder encontrar una estructura óptima a la tópica. Tenemos como mayores influencias Aristóteles y Cicerón. Partiremos con Aristóteles, hablando de que su tópica basada en argumentos dialécticos empleados por los retóricos y los sofistas, donde se partía o se tenía como esencia el sentido común, lo verosímil u opinable. Aquí las premisas de ellos contaban con una naturaleza endoxa, y Aristóteles se centraba en darle sentido a las palabras, en el descubrimiento de analogías y en el descubrimiento de premisas. Por otro lado tenemos la tópica de Cicerón, quien se distingue fundamentalmente por formular y aplicar catálogos tópicos, es decir, múltiples visiones con aceptación universal y generalizada. Él plantea una distinción entre la invención y la formulación de un juicio. Partimos de la invención, que es conceptualizada como el origen de la tópica. Aquí esta es la que le da el sentido a la retórica de la tópica y le permite la obtención de argumentos, siendo la tópica el arte de hallar argumentos. Por otro lado tenemos la formulación de un juicio, la cual aquí es centrar y enfocarnos en el desarrollo de las premisas para llegar a una conclusión. En cuanto a la retórica, también debemos de destacar dentro de la trayectoria histórica la época medieval, donde aquí se centraba en un sistema llamado trivium, que era la lógica medieval, empleando la tópica, la dialéctica y la lógica. Aquí se basaban en un sistema deductivo sistemático, el cual tuvo gran peso hasta la llegada del racionalismo y de la irrupción del método matemático cartesiano. Características de la tópica. Bedwick caracteriza la tópica mediante tres elementos. Primeramente, desde el punto de vista del objeto, es decir, mediante una técnica de pensamiento problemático. Por otro lado, desde el punto de vista del instrumento que opera, es decir, desde una noción de topos o lugar común. Y finalmente, desde el punto de vista de la actividad, es decir, una búsqueda de exámenes de premisas, lo cual determina como un modo de pensamiento enfocado a las premisas, lo cual Cicerón es un repertorio de tópicos necesariamente enfocado a las premisas, con una esencia provisional y elástica. A ello se contrapone el ars iucandi, es decir, la lógica deductiva que recibe las premisas y trabaja con ellas, permitiendo así elaborar largas cadenas deductivas. La tópica tuvo una gran influencia dentro de la época medieval. Su trascendencia también se vio en otras etapas de la época, debido a su pensamiento verosímil y
y con esencia en el sentido común del ser humano. Sin embargo, a partir de la época moderna, la cultura occidental optó por abandonar la tópica y sustituirla por el método axiomático deductivo, dando paso al derecho positivo sin modificar la técnica jurídica y estableciendo un mecanismo justo que permite a la jurisprudencia ser una técnica operante dentro del sistema jurídico. La nueva retórica de Perelman. Partamos desde dos puntos base. Perelman era un filósofo del derecho, se dedicaba al análisis lógico, a buscar, era retórico también, ¿sí? O sea, siempre iba encaminado a la sistematización y al estudio de la sistematización, principalmente del derecho. Por un segundo punto, tenemos que saber qué es retórica. La retórica es una disciplina transversal a distintos campos de conocimiento, que lo que busca es sistematizar y crear procedimientos y técnicas para la utilización del lenguaje. Partiendo de ahí, podemos llegar a que, como tal, su tesis, su teoría, habla de que la retórica parte desde la lógica formal positivista, ¿sí? Esto deja por fuera todo juicio de valor, o teniéndolo en cuenta un ejemplo claro como la jurisprudencia, ¿sí? Hablándonos de que lo importante es lo que está escrito, lo que está sistematizado, o sea, lo positivo. Por ende, su teoría es bastante conservadora. Él, asimismo, con su método retórico, nos plantea que la teoría, que esta argumentación no son partes, o bueno, tiene partes, pero cada parte no es independiente, cada parte hace participación en un todo, ¿sí? Inicialmente, antes de entrar al argumento, tenemos que ver que los elementos que constituyen la argumentación es el orador, el discurso y el auditorio. El orador es aquel que, pues, por medio del discurso quiere persuadir y convencer al auditorio. El discurso, pues, es el escrito y el que contiene toda la información con la que se pretende persuadir y convencer. El auditorio, pues, es el grupo de personas al cual se pretende convencer, persuadir, entre otras. La teoría de Perelman decía que todas las partes de la argumentación son un tejido que no se puede dividir tajantemente, ya que son lazos que permanecen muy entrelazados y que uno con el otro hacen que todo funcione de la manera que debe funcionar, ¿sí? Para la argumentación. Empecemos definamos qué es una falacia. Una falacia es un tipo de razonamiento lógicamente erróneo o inválido, pues su procedimiento o en las premisas que se utilizan para este tipo se parten de cosas falsas o que son invenciones o que creemos que son así. Pueden ser el producto de error de un pensamiento o se pueden usar para engañar a una persona o para convencer de algo que lo que estamos diciendo es así. La característica principal de las falacias es que parecen ser verdaderas, pero en realidad su contenido es falso o es engañoso. Algunas de las falacias más conocidas, podemos empezar por la ad hominem, esta es en contra del hombre, que consiste en atacar al hombre y no a los argumentos que éste está planteando. Muy típico en los discursos políticos, muy típico en los políticos, o a veces en circunstancias políticas que decimos que tal, un ejemplo, un senador fue elegido porque en su periodo inicial hizo bien las cosas, entonces por eso merecía ser reelegido nuevamente. Y hasta acá el tema de las falacias. Muchas gracias. Mi nombre es Laura Sofía Fernández y hoy les hablaré sobre la corrección formal y la corrección material de los argumentos. La caracterización de un argumento deductivo presenta, sin embargo, diversos motivos de insatisfacción si se traslada al campo de los argumentos que se realizan normalmente en el campo del derecho o en el de la vida ordinaria.
En unos casos, la lógica aparece como un instrumento necesario pero insuficiente para el control de los argumentos. Dicho de otra manera, plantearse la cuestión de la corrección de los argumentos significa plantearse el problema de cómo distinguir los argumentos correctos de los incorrectos, los válidos de los inválidos. Aquí es posible todavía distinguir entre los argumentos manifiestamente inválidos y los argumentos que parecen válidos pero que no lo son, y a los que se denominan falacias. El problema, claro está, se plantea a propósito de la distinción entre los argumentos válidos y las falacias, lo que la lógica deductiva solo consigue hacer a medias. Estas últimas, a su vez, pueden subclasificarse en otras dos categorías, lo cual da lugar a las falacias de atinencia y de ambigüedad. En las primeras, las premisas carecen de atinencia lógica con respecto a sus conclusiones y por ende son incapaces de establecer su verdad. Así ocurre, por ejemplo, con el argumento ad nihilatiam. Con el argumento ad formal deductiva solo nos provee instrumentos plenamente adecuados para hacer frente a las falacias formales. Gracias. Bueno, aunque sabemos que existen varios autores que han dado a conocer sus teorías para el estudio de los individuos de las sociedades en base a acontecimientos históricos, económicos y sociales, existe uno que se destaca, y es que es uno de los exponentes más importantes de la época moderna, y me refiero a Habermas, quien tiene un enfoque muy claro y distinto de los otros autores. Para Habermas, el estudio de la sociedad empieza desde el individuo, y cómo la toma de decisiones de este individuo empieza a repercutir a una sociedad completa. Y en general, para este sociólogo, la democracia tiene mucho que ver con el estudio de las sociedades, ya que esta parte es darle el poder al pueblo. También para Habermas, uno de los exponentes más importantes de la época, tiene un conocimiento y ha ido evaluando y cambiando a lo largo de los últimos 30 años para acá, pues para el estudio es más individual, como toma de un papel fundamental de decisiones y las consecuencias puede traer para la sociedad en general. Bueno, voy a hablar de un ejemplo muy particular. Hablemos de un científico. Este científico encuentra la cura para una enfermedad importante. Entonces, ahí tiene que ver el aspecto entre la moral y la ética en la toma de decisiones. Eso es en lo que se enfoca Habermas. Si este científico entra en el dilema del qué hacer, dar a conocer qué va a tener del beneficio muy importante en la sociedad o servir a intereses económicos de la empresa para la que trabaja. Es ahí donde ya empieza el aspecto de la moral y la ética, pues también entra el aspecto de los medios de comunicación y cómo la modernidad ha tenido que ver mucho en la evolución de la sociedad. Para la Escuela de Frankfurt, el surgimiento de las nuevas tecnologías tiene mucho que ver con los medios de comunicación, ya que han tenido un efecto de alineación de los individuos para la emancipación de varias allá de la interacción de la comunicación del individuo. Por eso es que surgen en este enfoque y se pueden aplicar a la sociedad para el estudio del ámbito de las comunicaciones de las sociedades. Estoy segura de que este exponente tiene más claridad y puede estudiar comportamientos de la sociedad. Maneja el discurso en el que se basa y coge la manera de ver el mundo subjetivo y abstracto y lo mete en uno solo. La lógica de la razón pura. También decía que René Descartes que no solo nos podemos basar en lo lógico, sino más bien en el ser. Muchas gracias.